con este tipo de conclusión. Bueno, la primera situación a la que llegamos es a tratar de hablar sobre algunos de los temas que fueron trabajando en las dos ponencias anteriores, tanto Joel como David, acerca de la importancia de la difusión y la importancia de poder poner al psicólogo del deporte dentro del mundo deportivo, ¿no? De allí esta situación, o este título, el armado de estructuras deportivas o de estructuras de psicología deportiva en instituciones deportivas. Porque muchas veces hablamos sobre esta situación, sobre que estamos en un mundo deportivo que en los últimos tiempos le ha abierto la puerta al debate sobre la salud mental, ¿no? Independientemente de las fotos, de las caras, sea en la NBA, sea en el fútbol internacional, sea en la actividad olímpica, en el tenis o en el fútbol argentino, en cualquier actividad, en los últimos años, especialmente a partir de la situación pandémica que nos tocó vivir a todos, empezaron a aparecer estos llamados, ¿no? El llamado de, uy, me está pasando algo, ya no soy invencible, no tengo ganas de competir, me cuesta enfrentar a la prensa, tengo un bajón depresivo o tengo un ataque de pánico o un desborde de ansiedad. Situaciones que habitualmente no escuchábamos en los deportistas de alto rendimiento por aquella famosa historia del síndrome de Superman, ¿no? El deportista sonríe, vive, disfruta, gana dinero y hace actividad deportiva, trabaja haciendo lo que muchos de nosotros hacemos los fines de semana, ¿no? Trabaja o con una pelota, o con una raqueta, o nadando, o haciendo actividades que los ponen en un nivel distinto al de la gente común. Por eso, toda esta historia de que cuesta empezar a verlos como personas. La opinión pública ha construido toda una historia, todo un halo en derredor del deportista de alto rendimiento, e incluso de cualquier deportista, no solamente profesional, sino los deportistas amateur que compiten en niveles en los cuales hay exposición. Y sabemos todos que cada vez hay más exposición por las redes sociales, por el streaming y por un montón de plataformas que acercan cualquier tipo de competición deportiva a la gente, lo cual, en cierta forma, lo que está generando es mayor cantidad de presión sobre aquellos que tienen que salir a la cancha. Ese debate de la presión está abierto, ¿no? En un momento en el que, como mencionaban los dos ponentes anteriores, se está hablando mucho del intrusismo, ¿no? Si el coaching, si otras actividades que a veces por fuera de la psicología o de la psicología del deporte son bien o mal vistas, depende cuál sea la comunidad o el país o la actividad deportiva en la que se toque vivir. Y no está mal, ¿no? Psicólogo deportivo que defiende aquello que ama y aquello que hace como una actividad científica y capacitada y preparada y etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que, al menos desde mi humilde punto de vista, a veces los psicólogos solemos perdernos en ese tipo de debates, no siempre del todo constructivos, y no nos damos cuenta tal vez que en ese marco hay muchos colegas que están saliendo y que están a la deriva. Por un montón de situaciones que a los más viejos como yo nos tocó vivir hace 30 años atrás. Salir y ver que, bueno, todos los conocimientos adquiridos o todas las especializaciones o másters te dan un montón de información teórica, pero no siempre te dicen con qué te vas a encontrar. O no siempre tenemos esa transmisión o la posibilidad de contactarnos con alguien que nos muestre el camino. Bueno, yo hace muchos años tuve la suerte o la posibilidad, o ambas, de poder trabajar dentro del marco de una institución, donde no todos eran psicólogos deportivos, pero sí éramos psicólogos compartiendo bajo una dirección, un plan y una guía. De allí esta historia de tratar de abandonar un poquito la individualidad, que es tan habitual en los psicólogos, en nosotros los psicólogos, para tratar de empezar a formar equipo. Y volvemos a tomar contacto con las dos charlas anteriores, ¿no? El punto es que muchas veces no trabajamos o no trabajamos esa situación de tratar de aportar algo que tenga que ver con esta historia de bajarle
a los nuevos profesionales, a los que van saliendo de la universidad o de la especialización, herramientas que tengan que ver con qué se van a encontrar. Cuando empecé a darme cuenta de eso, hace unos cuantos años atrás, empecé a trabajar sobre el formato de una clínica, que tal vez alguno de ustedes haya visto publicitada en mis redes, ¿no? Que hablando del famoso salir a la cancha, ¿no? Tratar de colaborar contando en algunos módulos, no mucho, esta historia de qué es lo que se encuentra el psicólogo cuando sale a la cancha, para que no sea solamente, bueno, ¿y ahora con qué me encuentro? Que es algo que nos ha pasado a muchos. ¿Te encontrás con qué? Y te encontrás con una actividad que no siempre está bien vista, que está atacada por el intrusismo, que vista desde los entrenadores o desde los líderes o de los dirigentes de más de 40 o 50, todavía es hasta cuestionada por diferentes motivos, por el famoso, el mejor psicólogo del equipo soy yo, que han pregonado muchos entrenadores equivocadamente, y por la falta de conocimiento que suelen tener sobre la ciencia deportiva y sobre la psicología deportiva en especial, muchos dirigentes que son quienes toman las decisiones porque son quienes manejan los presupuestos. Por eso la importancia de trabajar esto de salir a la cancha, para que el psicólogo al que le toca salir a la cancha más o menos esté preparado para aquello que le toca vivir. Esto de armar estructuras tiene que ver con una cuestión personal. Como les decía, me tocó trabajar en una institución en mis primeros años como psicólogo y quedé marcado por ese tipo de situaciones que abren muchas puertas, ¿no? Puertas personales y puertas colectivas respecto a un montón de situaciones. Les voy a contar algunas de las experiencias en las cuales he ido desarrollando, al principio solo y luego con un conjunto de colegas que forman parte de mi equipo, situaciones que fueron llevando a darme cuenta de la necesidad de esto, de trabajar dentro de estructuras y de aportar mi granito de arena, ¿no? Como psicólogo ya, no digo veterano, pero más o menos, para tratar de generar estructuras que permitan abrir puertas y generar más fuentes laborales y al mismo tiempo, humildemente, mayor credibilidad para aquellos que tienen que tomar decisiones. Hace muchos años atrás, digo mucho porque son más de 10, me tocó empezar a trabajar en la estructura de Obras Básquet, uno de los equipos de Liga Nacional de Básquetbol de aquí de la Argentina. El llamado me llegó como le habrá llegado el llamado a muchos de ustedes. El equipo estaba peleando el descenso y había que buscar un bombero para tratar de arreglar situaciones. Llegó el llamado telefónico y bueno, tomé el desafío. Me puse a trabajar con el equipo. Ahora, muchas veces ese llamado que llega para solucionar una crisis puntual es la puerta que abre hacia nuevos horizontes laborales. Porque desgraciadamente cuando uno entra en ese tipo de situaciones, inevitablemente está a prueba. Y si tenés la posibilidad de hacer un buen trabajo o de hacer un trabajo medianamente rescatable como para la gente que le tomó la decisión de contratarte, empiezan a abrirse otros horizontes. Entré a Obras para trabajar en esa situación y años después seguí trabajando, tomando más trabajo. Arranqué con el plantel profesional, luego vino un proyecto de trabajar con la cantera, luego trabajar la transición al profesionalismo, que es un punto a veces no muy tenido en cuenta en todas las estructuras formativas que luego dan el salto hacia el profesionalismo o hacia la alta competencia, y hasta terminé trabajando con las chicas del club. En un momento ya había perdido la cuenta de cuántos equipos y cuántas personas tenía a mi cargo, dentro de, no un departamento de psicología, sino dentro de la labor de un solo psicólogo. El punto es que cuando uno se encuentra así, como mencionaba David en su presentación hace un par de horas, uno se encuentra en esa situación y lo que tiene que hacer es trabajar. Y venía más trabajo y uno lo toma, y venía más trabajo y uno lo tomaba. Un equipo, dos, las divisiones inferiores. Uno se concentra en la tarea de trabajar y muchas veces, por inexperiencia o por no tener claro hacia dónde llevar el producto,
o hacia dónde llevar el desarrollo del trabajo como psicólogo deportivo dentro de la estructura, te encontrás con que no vendés bien tu trabajo, y no hablo de vender por vender, sino no estás mostrando lo que estás haciendo para que sea debidamente valorado. Recuerdo que trabajé con 5 temporadas con el plantel profesional masculino, una temporada con el plantel femenino, y durante 3 años o 4 trabajé con la cantera, desde infantiles hasta la transición al profesionalismo. El foco estaba puesto en ese momento en que Obras invertía mucho dinero en inferiores, ganaba campeonatos de inferiores, pero no proyectaba jugadores al plantel superior. Y años después, yo ya fuera del club, por razones particulares, todos esos jugadores, todos esos chicos que fuimos formando en infantiles, cadetes y juveniles, terminaron siendo parte del plantel profesional. Algunos hoy juegan en Europa, algunos han llegado a la selección. No vamos a hablar entre psicólogos de la importancia de trabajar formando a la persona para complementar el desarrollo deportivo, ¿no? Logramos trabajar todos los miedos, temores y las situaciones que ameritan o que se presentan habitualmente en el temido salto al profesionalismo, para que esos chicos pudieran explotar debidamente desde el punto de vista humano y deportivo. Y son algunas de las satisfacciones que uno se lleva. Las que no, y que entran dentro del propio mea culpa, es que no siempre se termina valorando debidamente el aporte del psicólogo. Entonces un día este expositor decidió, por razones particulares, cortar su vínculo con Obras, y Obras tardó mucho tiempo en volver a tomar un psicólogo. No porque el anterior sea irreemplazable, que no lo era, sino porque lo que sucedía es que, como el aporte no estaba valorado, bueno, se fue, es una pieza más a reemplazar, pero no es que se fue el base del equipo o se fue el entrenador y lo reemplazamos rápido. Había trabajado mucho, habíamos proyectado un montón de jugadores, pero el trabajo del psicólogo en particular, no el mío específicamente, como rol, no había sido del todo valorado. Y esto pasa habitualmente en un montón de situaciones. Posteriormente me llega el llamado de Vélez Sarsfield, uno de los clubes más importantes de aquí de la Argentina, no solo a nivel futbolístico, que juega Copa Libertadores, que ha ganado Copa Intercontinental y demás, sino como estructura de club, ¿no? Es un club que tiene fútbol profesional y que tiene todas las actividades o gran parte de las actividades deportivas. Es prácticamente una ciudad, ¿no? Con más de 9.000 deportistas de diferentes especialidades y de diferentes deportes, muchos compitiendo en selecciones y algunos con presente o pasado inminente olímpico. Me toca el llamado por el fútbol profesional, y porque en el fútbol profesional había, no una crisis, pero sí la visión del entrenador de turno, en ese momento Miguel Ángel Russo, que avisoraba que iba a tener una merma importante de jugadores de experiencia y que iba a tener que jugar con muchos chicos. Miguel, un tipo muy conocedor y muy abierto a este tipo de situaciones, plantea la necesidad de contratar un psicólogo para poder trabajar, sobre todo, fundamentalmente, con los chicos que subían. Y allí llegó el llamado, en este caso de quien dirigía el departamento médico del club, el doctor Copolecchia, para empezar a armar conjuntamente con el departamento médico y con el entrenador un plan de abordaje para trabajar ayudando en esa transición al profesionalismo y dándole asistencia al plantel profesional. Al igual que como pasó en Obras, el trabajo, evidentemente, o por suerte, fue bien visto. Y el trabajo del psicólogo no se ciñó a la permanencia del entrenador de turno, y me quedé trabajando en el club. Trabajé con el plantel profesional durante 5 años, con diferentes entrenadores, y en cierto momento el club, al igual que como me había pasado en Obras, abrió la puerta a hacer otras cosas.
a prestarle el ojo a las divisiones inferiores, a poner el ojo también en el resto de las actividades deportivas, algunas profesionales o semiprofesionales como el voleibol, el básquetbol o cualquier otro tipo de actividades. Vélez tiene hockey, tiene gimnasia artística, un sinfín de deportes y actividades de diferentes niveles con mucha proyección de deportistas. Y en ese momento sí, ¿no? Tuve la lucidez como para darme cuenta que lo que había que hacer era formar una estructura, porque era imposible abarcar tanta cantidad de gente desde la individualidad de un solo psicólogo. Y cuando se abre la puerta, empezamos a desarrollar un proyecto que terminó formando sino el primer departamento de psicología deportiva de la historia del club, y uno de los primeros aquí en la Argentina. Al menos bajo los parámetros sobre los que nosotros tratamos de asentar esa base del proyecto. El departamento de psicología del club tenía un psicólogo coordinador, que era yo, un psicólogo a cargo del plantel profesional, sumamos 2 psicólogos para trabajar con las 6 categorías de fútbol amateur, teníamos una psicóloga trabajando el proceso de desarraigo y de ambientación y de acompañamiento con los chicos de la pensión. Vélez en ese momento tenía más de 40 chicos en pensión en el fútbol profesional. Y teníamos 3 psicólogos de ellos repartidos trabajando en el polideportivo con todas las actividades del club. El vóley, el básquet, el handball, el béisbol, la gimnasia artística, el hockey sobre patines, el hockey sobre césped, el tenis, etc. La particularidad de ese trabajo era que todos trabajábamos bajo la misma línea metodológica y en equipo, porque algunas de las cosas que me ha tocado observar a lo largo de muchos años, viendo departamentos de psicología en otros clubes o en otras instituciones, apuntaba a que no es que había un paisano de cada pueblo, pero sí que había diferentes psicólogos trabajando a veces, cada uno bajo una línea diferente. Entonces, había chicos que subían de una categoría a otra y que se tenían que encontrar con otra historia, o en un deporte se trabajaba con un estilo muy diferente al que se trabajaba en el otro. Y lo que buscamos fue uniformar para que el mensaje fuera claro, para que el mensaje fuera coherente, para que no hubiera entrenadores de diferentes deportes o de diferentes categorías en el fútbol, pensando que tal psicólogo trabajaba una cosa y el otro trabajaba otra, y buscar generar contenidos que hicieran que en el club se hablara más o menos en un mismo idioma. La experiencia en Vélez, a diferencia de mi experiencia en obras, termina hace un año y pico atrás y me deja la satisfacción de que se va el coordinador, se va el psicólogo del plantel profesional, pero la estructura sigue funcionando. En este caso el club sí le dio un valor al trabajo que se venía haciendo y continuó el proceso o el proyecto con los psicólogos que están trabajando actualmente en el club. El punto de trabajar sobre las estructuras apunta específicamente a tratar de sumar por diferentes motivos. Genera una especie de cultura, como decían en alguna de las charlas anteriores. ¿La cultura de qué? La cultura del trabajo en equipo, ¿no? El punto es que muchas veces este desarrollo implica que haya que pedir tal vez un mayor presupuesto, o no tal vez, sino evidentemente un mayor presupuesto para contar con más profesionales, y que el trabajo tiene que estar acorde y tiene que dar respuesta. Por eso es muy importante, cuando llega el llamado, tener claro de dónde viene. A veces llama al entrenador, a veces llama al dirigente, pero siempre hay que tener un plan de trabajo adaptable a las necesidades de cada uno, buscando generar que esos espacios de trabajo sean saludables, efectivos, y que el trabajo llegue a generar resultados. Y cuando hablamos de resultados no hablamos de ganar, no hablamos de campeonatos, hablamos de, cuando se trabaja en formación, formar, y cuando se trabaja en el acompañamiento de deportistas profesionales, generar que ese deportista profesional se sienta acompañado y genere cierto tipo de formación. Luego de Vélez me sumé a un club de Misiones aquí en Argentina que juega Liga Nacional de Básquet, a Oberá Tenis Club.
Ahí el llamado llega por un entrenador, el entrenador trabaja también durante una temporada, en la otra temporada nos quedamos trabajando con el entrenador que continúa y seguimos desarrollando dentro de esa institución. Nos tocó trabajar en la primera liga post-pandémica aquí en Argentina de básquet, que fue durísima por un montón de factores, porque se jugó en burbuja, porque los jugadores estuvieron lejos de su familia durante mucho tiempo, porque se jugaba todos los días y hubo que trabajar mucho sobre ese tipo de situaciones. Y dentro de eso, lo primero que vimos era que había que generar otro espacio, como el que habíamos generado en Vélez, a escala obviamente, porque Oberá es un club mucho más chico que Vélez, y que en este caso estaba buscando el desarrollo de su plantel profesional y de su liga de desarrollo de su cantera. Entonces ahí trabajamos con un psicólogo coordinador, que al mismo tiempo es el psicólogo del plantel profesional, y con otro psicólogo que trabaja asistiendo al psicólogo que trabaja en el plantel profesional y que está a cargo de la liga de desarrollo. El tema es este, ¿no? La estructura empieza a armarse a partir de la riqueza del aporte de cada uno. Vuelvo sobre un concepto que mencionaba hace un rato y que tiene que ver con nuestra raíz individual. El psicólogo trabaja uno contra uno en el consultorio. Tanto en el consultorio de clínica, por lo general, como muchas veces en el consultorio deportivo. Y el punto es mostrar, dentro de esta situación, que el psicólogo puede generar otro tipo de dinámicas, ¿no? Por allí en alguna foto se ve reunión, capacitación, pero también trabajamos sobre testeos, y en estas últimas temporadas en Oberá generamos un formato tomando, obviamente, patrones y parámetros de otros colegas o de otros desarrollos deportivos, buscando estar muy encima del bienestar del jugador. Tomamos algunos modelos de cómo se trabaja en la NBA y de algunas cuestiones que hemos visto con algunos colegas en Europa, y algunas de ellas apuntaban a trabajar sobre el bienestar y el cuidado del profesional, ¿no? Con un cuestionario de wellness, con la toma periódica de test de medición emocional, con la toma al principio y al final de la temporada del test CPRD, para tratar de medir las habilidades con las que llega el deportista y medir y hacer una devolución de las habilidades con las que se va, lo que aprendió, lo que pudo llevarse de esa experiencia, y tratando de insertarnos dentro de esta situación de, bueno, trabajar con deportistas que a veces ven bien y a veces no, que a veces están acostumbrados y a veces no a contar con psicólogos dentro del plantel. Dentro de esa situación, me pareció indispensable contar con variedad de caras, ¿no? En Vélez teníamos 5 o 6 psicólogos trabajando, aquí en Oberá trabajamos 2. ¿Por qué? Y porque ustedes lo saben, no se los voy a andar explicando, ¿no? Uno traba vínculo con el psicólogo, y dentro de las estructuras deportivas lo que suele suceder es que si la cara del psicólogo o el feeling que pegaste con el psicólogo no va, por una cuestión de piel a veces, el jugador se retrae, o el entrenador no traba tanto vínculo o no se abre tanto. Contar con dos caras, en este caso, ayudaba a que esa estructura tuviera una vía de escape. No te gusta A, vas con B, pero siempre estás trabajando situaciones que tienen que ver con el entrenamiento mental, con tu estado de bienestar, con el crecimiento en el caso de las estructuras más chicas, y participando de las dinámicas o de las capacitaciones, buscando potenciar. En Oberá, la primera temporada, trabajamos estrictamente con el plantel, con muchos materiales, ¿no? Instalamos lo que hemos dado en llamar nosotros la pretemporada mental, gracias a que tuvimos la apertura de los entrenadores en ambas temporadas y la participación de los jugadores. Nos dimos el gusto / lujo de poder trabajar casi paralelamente la parte física, la parte técnica y la parte mental, trabajando con herramientas, ¿no? Talleres de respiración, talleres de visualización, la instalación de un método de preparación mental, toma de testeos, dinámicas grupales y demás. El trabajo de A2 siempre
siempre es más rico, y si somos 3, mejor, ¿no? Cuanto más riqueza individual, más riqueza de conocimientos, más aporte. Por eso, a partir de ese momento, cada vez que llega una propuesta, como la que me llegó hace un tiempo del Club Pueyrredón de Rugby, no incluye, bueno, que venga el psicólogo a trabajar con el plantel profesional. Lo que tratamos de ofrecer y sobre lo que tratamos de convencer es sobre la necesidad de armar estructuras. Y en Pueyrredón estamos haciendo lo mismo, ¿no? Departamento de Psicología, un psicólogo coordinador que se ocupa del plantel profesional o el plantel superior, y un psicólogo con las divisiones inferiores buscando abrir hacia otros sectores del club. Siempre bajo el mismo lema, tanto en obras, cuando trabajaba solo, como luego en Vélez, en Oberá o ahora en Pueyrredón, trabajamos sobre el mismo parámetro, sobre el mismo postulado, y es ese que se ve allí abajo, ¿no? Mejor persona, mejor jugador. Fundamentalmente porque muchas veces hablamos, incluso los psicólogos, sobre la necesidad de que el jugador sea fuerte, sea una mejor persona, tenga mayor fortaleza mental e individual, pero terminamos olvidándonos. Hablamos de valores y no siempre los trabajamos convenientemente. Y estamos en una época, no solo por la pandemia o por el post-pandemia, sino por los cambios generacionales fundamentalmente, en la cual nos encontramos con entrenadores que necesitan más capacitación que antes. ¿Por qué? Y porque son entrenadores que vienen de la generación boomer o de la generación X, y que se encuentran trabajando con los millennials o con los centennials, y que aparecen unos cuantos cortocircuitos en cuanto a la transmisión y en cuanto a la recepción de esa información. Entonces la capacitación para los entrenadores es fundamental. De allí que en todas las estructuras que hemos venido trabajando en los últimos tiempos con los psicólogos de mi equipo, trabajamos no solo sobre el sostén, el soporte y el entrenamiento mental del plantel, sino en capacitación de entrenadores, en capacitación / contención de los padres a través de charlas y talleres, y también en algunos casos en el coacheo y asesoramiento a los dirigentes. Porque se trata fundamentalmente no solo de abrir fuentes de trabajo y posibilidades laborales, sino de generar estructuras de contención y de difusión del mensaje, que era algo que mencionaba David y que también citaba Joel sobre el cierre de su presentación. Es muy importante que aquellos que tenemos la posibilidad de generar o de conseguir trabajo, podamos abrir espacios para que otra gente pueda trabajar este tipo de situaciones. En mi caso particular, bueno, a veces mi clínica o esa pequeña clínica que suelo dar me sirve para conocer nuevos colegas y para poder generar espacios de trabajo nuevos o generar posibles candidatos a sumarse al equipo, independientemente de que muchas veces, bueno, a veces caen currículums y uno, bueno, tiene la posibilidad o no de buscar colegas que puedan sumarse a diferentes proyectos. Pero el punto es que la estructura genera un montón de situaciones. Tener una estructura de departamento no implica básicamente que el psicólogo debe ser un todoterreno, como dice por allí, ¿no? Es importante que fijemos pautas de funcionamiento y sobre todo los alcances, ¿no? En estos últimos 5 o 6 años en los que he trabajado en el marco de las estructuras, uno de los problemas con los que nos encontramos cuando habilitas un marco por el estilo es que el psicólogo tiene que estar para todo, o hay una confusión respecto a qué, ¿no? ¿Qué es lo que podés hacer? ¿Qué es lo que podés aportar? Y ahí es donde empezamos a generar pautas de funcionamiento y a definir algunos alcances de la función del psicólogo para evitar confusiones. Al menos nosotros desde nuestro espacio, en el psicólogo del club, lo que tratamos de dejar siempre claro es que el psicólogo del club o el psicólogo que trabaja para la institución no es tu psicólogo personal. Imagínense que en un equipo de básquet tenés 15 jugadores o 15 o 20 personas entre jugadores y cuerpo técnico y no se les puede hacer terapia a todos. Lo mismo pasa cuando en un club de rugby tenés la división superior y tenés más de 90 jugadores. Y ni hablar cuando trabajás en un club grande, y bueno, la necesidad de derivación se hace importante. El rol del psicólogo dentro de la estructura que nosotros tratamos de armar es para capacitar,
para poder dar contención, para trabajar el entrenamiento mental, para resolver algún conflicto, para trabajar dinámicas grupales, y depende cuál sea el estilo de trabajo, a veces nos ocupamos también de la rehabilitación de lesiones y de la toma de testeos para ver cómo está el jugador. Pero básicamente se trata de situaciones que tienen que ver con el entrenamiento y con todo lo que rodea al jugador o al equipo o al entrenador, ¿no? En los deportes de proyección generalmente solemos recomendar que independientemente del trabajo en el club, cada jugador tenga su propio espacio de terapia o apoyo. Para evitar esta cuestión de los celos, ¿no?, que a veces aparecen, no, trabajar conmigo y no con él, o no vayas con aquel y sí, el campo es muy grande y muchas veces he debatido con colegas este tipo de situaciones. El campo es grande, ¿no? Hay que repartirlo y hay que trabajar entre todos tratando de generar un mayor crédito para la psicología del deporte. Porque si no, cuando trabajás con alguien que trabajó con otro profesional y lo que intentás es borrar o decir, no, esto no, vamos por acá, muchas veces eso se hace desde un punto de vista de tratar de mostrar herramientas, como decía David, ¿no? Uno trata de mostrar sus herramientas y rápidamente baja herramientas sin escuchar quién es el que está del otro lado. Cuando la estructura tiene un marco, la estructura tiene un marco de contención y una guía de hacia dónde va y hacia dónde debe trabajar cada psicólogo que trabaja dentro del equipo de trabajo, esas situaciones quedan más claras. Por eso tratamos de no meternos en el espacio individual de cada jugador y recomendar. Ahora, dentro de esa historia, cuando trabajás dentro de una estructura, lo conveniente es trabajar con centros de derivaciones para derivar a profesionales de confianza. No todos están bien preparados, no todos tienen la misma idiosincrasia o línea de trabajo, y hay que tratar de cuidar a quién derivas y cómo derivas a los jugadores de tu club, porque no solo estás defendiendo tu propio trabajo, sino obviamente estás siendo parte y formando parte de una institución que ha confiado en tu servicio y que lo que busca es tener a sus jugadores o a sus deportistas cuidados, protegidos, ¿no?, contenidos. Por eso el valor de la estructura radica en 3 o 4 cosas que obviamente se amplían, ¿no? La primera es el trabajo en equipo. La segunda es la división de tareas, ¿no?, que permite que haya especialización por deporte o por actividad. Cuando tenés muchas actividades deportivas, no todos los psicólogos están o estamos preparados para trabajar al 100% con tal o cual deporte o con tal o cual herramienta. A mayor cantidad, mayor especificidad o mayor especialización, y a mayor especialización, mayor posibilidad de que el servicio sea mejor. En la estructura de retroalimentación, yo lo aprendí a los 20 y tantos, ya tengo más de 50, ¿no? Una retroalimentación que permite que haya un enriquecimiento personal y profesional, ¿no? Y permite establecer objetivos también a mediano y largo plazo. Cuando uno parte de una estructura, la estructura ya inevitablemente genera un vínculo a X cantidad de tiempo, con objetivos que siempre se trazan a mediano y largo plazo y que van sobre el trabajar contenidos, el trabajar formación, el trabajar herramientas, sin buscar algo que ha hecho mucho daño en la psicología del deporte, al menos aquí en Argentina, que es que el psicólogo venga, haga alguna actividad y con 1 o 2 actividades busque generar un cambio que le dé un crédito extra en el resultado del equipo. Los psicólogos no ganamos partidos, tampoco los perdemos. Los psicólogos somos una herramienta más dentro de la estructura que sirve para aportar un granito de arena que a veces es más, a veces es menos, de acuerdo a cuál sea el feeling que podamos establecer con el deportista, con el entrenador o con la institución, y obviamente la capacidad profesional de actualización, de formación y de llegada. Desde la estructura de departamento generamos ese centro de derivaciones. Desde la estructura tratamos de mostrar que el psicólogo no es tu psicólogo personal, sino que sos el psicólogo del club. Y cuando trabajamos sobre este tipo de cuestiones,
es como dice por ahí abajo, ¿no? Difundir sin confundir. A veces nos presentamos a una nota o a veces vamos a dar una charla y no siempre difundimos con la claridad necesaria. Y no se habla de ser mejor o peor orador, sino se trata de tener claro algunas de las cuestiones que hemos tratado de volcar todos los ponentes a lo largo de este congreso o de esta actividad, ¿no? Al menos hoy a la mañana todos hemos estado más o menos en la misma línea en cuanto a esta situación. Difundir sin confundir. Y tratar de, como mensaje de cierre, tratar de no entrar en la chicana o en el intercambio de opiniones, tratando de defender el intrusismo, viendo si yo estudié 6 años, 8 años, si la psicología es una ciencia y tal o cual actividad no. A algunos les gusta, yo le esquivo. Yo prefiero tratar de centrarme en generar estructuras de trabajo que tengan un marco claro y una difusión clara para tratar de potenciar desde adentro de este club, del de al lado y del otro, un mayor crédito para que haya más psicólogos trabajando y para que la psicología del deporte deje de verse como se ve o se veía hace unos cuantos años. Algo raro, ¿no? Y al psicólogo como un bombero al que llamamos cuando se está incendiando la casa. Bien.